¿Sabías que hemos explorado menos de 5% del océano y que cuanto más profundo bajamos, más aterradora se vuelve la vida? Bienvenidos al canal. Hoy descendemos a un mundo oculto donde las reglas de la biología parecen romperse. ¿Qué secretos se esconden bajo kilómetros de oscuridad absoluta? Suscríbete, deja tu like y acompáñanos, porque lo que hay debajo podría cambiarlo todo. Hay un lugar en este planeta donde las reglas, las que damos por sentadas, se desvanecen. Sí. Donde la biología se convierte en algo más propio de la ciencia ficción. Y las criaturas parecen, sacadas de una pesadilla. Y lo más inquietante es que no está en un mundo lejano. No, está aquí mismo, ahora mismo, a miles de metros bajo nuestros pies. Es como si la evolución hubiera tenido un laboratorio secreto en la oscuridad y apenas estuviéramos empezando a mirar. Y esa es la gran ironía, ¿verdad? Hemos cartografiado la superficie de Marte con más detalle que nuestros propios fondos marinos. Es increíble. Se estima que hemos explorado visualmente menos del 5%. Así que esta inmersión que vamos a hacer se basa en ese pequeño porcentaje. En lo poco que hemos visto. Exacto, en los destellos que hemos conseguido captar en la oscuridad. Y lo que nos cuentan esos destellos es que ahí abajo la vida ha encontrado soluciones que desafían la lógica. Nuestra misión es precisamente esa, descender capa por capa a ese mundo oculto, un reino donde la luz muere y la vida se aferra a la existencia de formas que, a primera vista, parecen imposibles. Pues empecemos ese descenso. Dejamos la superficie, la luz del sol, los colores que conocemos. A partir de los 200 metros todo empieza a cambiar. El rojo desaparece, luego el naranja. El mundo se vuelve de un azul cada vez más profundo hasta que se rinde a la negrura. Estamos entrando en la zona crepuscular. ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego aquí? A ver, la regla fundamental es que la energía ya no viene de la luz. La fotosíntesis es imposible. Claro. Así que la base de todo es lo que se conoce como nieve marina. Y no es nada poético. Es una lluvia constante de detritos. Plancton muerto, heces, restos de animales de arriba. Todo lo que cae. Todo lo que cae se convierte en el sustento de este nuevo mundo. Para las criaturas de aquí, esa nieve lo es todo. Vale, entonces la comida cae de arriba y los depredadores pueden venir de cualquier parte. Pero aquí no hay rocas ni árboles para esconderse. Estás flotando en la inmensidad. ¿Cómo sobrevives a eso? ¿Cómo te escondes en la nada? Esa es la primera gran pregunta evolutiva a resolver. Y hay dos respuestas radicalmente opuestas. ¿Ah, sí? La primera es la más lógica. Si no hay dónde esconderse, conviértete en la nada, hazte invisible. Y vemos criaturas que lo han llevado a un extremo asombroso. El calamar de cristal, por ejemplo, es casi completamente transparente. Apenas se distinguen sus órganos. Vaya. O el pulpo de vidrio, que es un fantasma gelatinoso. Salvo por los ojos y el nervio óptico, es prácticamente invisible. Es el camuflaje definitivo. Pero has dicho que había dos respuestas. Si una es hacerse invisible, ¿cuál es la otra? Porque me parece la única opción lógica. La otra es hacer exactamente lo contrario. ¿Cómo? Si no puedes esconderte en la oscuridad, crea tu propia luz. La bioluminiscencia. Ah. Y aquí abajo no es una curiosidad, es el lenguaje universal. Se usa para todo. Para atraer presas, para comunicarse, para encontrar pareja. Y aquí viene lo fascinante, también se usa para esconderse. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que en un lugar donde el sigilo es clave, algunos animales encienden sus propias luces? ¿Para pasar desapercibidos? ¿Eso suena? Contradictorio. Completamente. ¿Cómo es posible? Se llama contrailuminación y es una de las estrategias más brillantes de la naturaleza. A ver, ponte en la piel de un depredador que mira hacia arriba. Contra el débil resplandor azulado que aún llega de la superficie, cualquier animal que pase por encima creará una silueta oscura. Una diana perfecta. Exacto. Pues para evitarlo, criaturas como el calamar luciérnaga tienen su vientre cubierto de fotóforos, pequeños órganos que producen luz. Y son capaces de ajustar el brillo de esa luz para que coincida exactamente con la luz que viene de arriba. O sea que, en la práctica, borran su propia sombra. Exacto. Proyectan luz hacia abajo para eliminar su silueta. Crean luz para desaparecer en la luz. Es un camuflaje activo y perfecto. Es increíble. He leído sobre un caso todavía más extraño. Una medusa que brilla en rojo. Si ya es arriesgado brillar, ¿por qué hacerlo en un color tan llamativo? Ah, la medusa peine de vientre sangriento. Eso es otro nivel de ingenio.
En esas profundidades la luz roja del sol no llega, se filtra mucho antes. Vale. Eso significa que la mayoría de las criaturas de allí han perdido la capacidad de ver el color rojo. Para ellas es funcionalmente invisible, es como el negro. Y esta medusa se aprovecha de eso. Exacto. Su estómago rojo oculta a sus presas. Imagina que se come un pequeño crustáceo bioluminiscente. Si su estómago fuera transparente, la luz de su presa actuaría como una baliza, atrayendo a depredadores más grandes. Claro, delataría su posición. Pero dentro de ese vientre rojo, la luz de su comida queda completamente enmascarada. Usa el color que nadie puede ver para ocultar sus secretos. Todas estas son estrategias individuales, fascinantes. ¿Pero hay algún comportamiento a gran escala? ¿Algún patrón que defina a la vida en esta zona? Mayor migración animal del planeta. Ocurre cada día y durante siglos no tuvimos ni idea. La mayor del planeta. Se conoce como la migración vertical diaria. Cada noche, al ponerse el sol, miles de millones de criaturas, peces linterna, calamares, krill, ascienden cientos de metros para alimentarse en las aguas superficiales. Y justo antes del amanecer, descienden de nuevo a la seguridad de la oscuridad. Miles de millones, cada día. La biomasa total es tan gigantesca que se descubrió por error durante la Segunda Guerra Mundial. Los operadores de sonar empezaron a detectar un falso fondo oceánico, una capa sólida que aparecía a cientos de metros durante el día y que por la noche subía misteriosamente. No puede ser. Estuvieron desconcertados durante años. No era tierra, era vida, un muro viviente, la pulsación diaria del corazón del océano. Ese pulso aún depende de la luz y la oscuridad de la superficie. Pero ¿qué pasa cuando ya no queda ni ese débil resplandor? Cuando cruzamos la barrera del kilómetro y entramos en la oscuridad absoluta. ¿Cómo se retuerce la evolución ahí abajo, en la zona de medianoche? Ahí el juego cambia por completo. Ya no se trata de esconderse de la luz de arriba, sino de gestionar la luz que se crea abajo. La bioluminiscencia se convierte en un arma. Y algunos la han convertido en un arma de precisión. El pez dragón, por ejemplo. La mayoría de los peces de las profundidades emiten luz azul o verde. Sí. Pero el pez dragón ha desarrollado la capacidad de producir y ver luz roja. Como la medusa de antes. Es como si tuviera una especie de mira de francotirador infrarroja que solo él puede usar. En la analogía perfecta, emite un haz de luz roja desde debajo de su ojo, como un foco. Barre la oscuridad y sus presas, que no pueden ver esa luz, no tienen ni idea de que están siendo iluminadas. Es un reflector privado. Ha desarrollado una longitud de onda secreta para cazar. Y mientras unos desarrollan armas de luz, otros perfeccionan el arte de la oscuridad total. He leído sobre peces con una piel ultranegra. ¿Qué significa eso, exactamente? Significa que han desarrollado una piel que es uno de los materiales más negros conocidos. Absorbe más del 99,5% de la luz. ¿Más del 99%? Sí, cuando un submarino de investigación los ilumina con sus focos, apenas se ven. Son como un agujero en la imagen. La estructura de su piel a nanoescala está diseñada para atrapar los fotones y no dejarlos escapar. Es el camuflaje definitivo. Y en esta oscuridad total vive el que quizás sea el icono del terror de las profundidades, el pez rape. Todos conocemos la imagen de la hembra con el señuelo luminoso, pero he leído que lo verdaderamente extraño, casi de terror corporal, es su reproducción. Es una de las adaptaciones más extremas que conocemos. El macho del pez rape es diminuto, a veces cientos de veces más pequeño que la hembra. ¿Cientos de veces? Nace con un único propósito, encontrar una compañera. No tiene casi sistema digestivo, es una carrera contra reloj. Si no la encuentra, muere de hambre. ¿Y qué pasa si la encuentra? Cuando por fin la localiza, guiado por sus feromonas, la muerde. Y entonces ocurre algo extraordinario. Su piel y la de ella se fusionan. ¿Se fusionan? Sí, sus sistemas circulatorios se conectan. Él empieza a recibir todos sus nutrientes directamente de la sangre de ella. Sus propios órganos, los ojos, las aletas, se atrofian, desaparecen, nales permanentemente adheridos a ella. Es brutal, es difícil no verlo como algo grotesco, un parásito. ¿De verdad es más eficiente que el macho se convierta en un banco de esperma viviente? Parece una solución drástica, pero tiene un sentido evolutivo perfecto. Las posibilidades de encontrar pareja en la zona de medianoche son casi nulas. Es una lotería, así que una vez que la ganas, no puedes arriesgarte a tener que volver a jugar. La fusión asegura que la hembra siempre tendrá esperma disponible. Es la solución definitiva al problema de la soledad.
Es grotesco, pero es una genialidad. Exacto. Estas adaptaciones son alucinantes, pero os he hablado de criaturas que viven en la columna de agua. ¿Qué pasa cuando llegamos al fondo? A esa llanura de lodo que cubre más de la mitad del planeta. Me la imagino como un desierto frío y vacío, pero las fuentes dicen que ahí abajo ocurre algo muy extraño con el tamaño. Es la llanura abisal. Y sí, es como un desierto, pero poblado por gigantes. Es el fenómeno del gigantismo abisal. Gigantismo abisal. Por alguna razón que aún no comprendemos del todo, muchos invertebrados que en la superficie son diminutos, aquí alcanzan tamaños monstruosos. Vemos isópodos, que son parientes de las cochinillas, del tamaño de un balón de fútbol. Vaya. Anfípodos, que normalmente miden milímetros, que son más largos que una mano humana. Pero tiene que haber alguna teoría, ¿no? ¿Es por el frío, la presión? Hay varias hipótesis. Una es que el metabolismo es extremadamente lento por el frío, así que viven mucho más tiempo y nunca dejan de crecer. Otra sugiere que un cuerpo más grande es más eficiente, pero la verdad es que no hay consenso. Es uno de los grandes misterios. Y en un desierto así, donde la nieve marina es tan escasa, ¿de qué se alimentan estos gigantes? Esperan el maná caído del cielo. La caída de un cadáver de ballena, por ejemplo, es un evento que puede sostener un ecosistema entero durante décadas. Décadas. Primero llegan los carroñeros más grandes, pero la verdadera fiesta empieza después. Unos gusanos extrañísimos, llamados osedax o gusanos comehuesos, colonizan el esqueleto. No tienen boca ni estómago, secretan un ácido que disuelve el hueso y absorben los lípidos. Un solo esqueleto de ballena puede ser un oasis de vida durante 50 o 100 años. La escala de tiempo es completamente diferente. Un festín que dura un siglo. ¿Significa eso que la propia vida de las criaturas también se alarga? Absolutamente. Es el reino de los matusalenes. El tiburón de Groenlandia, que puede vivir en estas profundidades, es el vertebrado más longevo que conocemos. ¿Cuánto puede vivir? Se ha estimado que pueden vivir más de 400 años. Algunos podrían llegar a los 500. Detengámonos un momento en eso. Más de 400 años. Eso significa que hay tiburones nadando ahora mismo en la oscuridad que nacieron durante la época de Shakespeare. ¿Sí? Que ya estaban ahí cuando se fundó Estados Unidos. Han sido testigos silenciosos de toda nuestra historia moderna mientras se movían lentamente por el abismo. Es que me cuesta hasta procesarlo. Totalmente. Son cápsulas del tiempo vivientes, en un mundo donde el tiempo parece tener otra densidad. Y cuando creemos que hemos tocado fondo, que no se puede ir más profundo, descubrimos que la Tierra tiene cicatrices, fosas, y ahí empieza la última frontera, la zona Hadal. El nombre ya lo dice todo, suena a inframundo. La escala es difícil de asimilar. Si cogieras el monte Everest y lo dejaras caer en la fosa de las Marianas, su cima todavía estaría a más de 1,5 kilómetros bajo el agua. Increíble. La presión ahí abajo supera las 1000 atmósferas. Es el equivalente a tener 50 aviones Jumbo apilados encima de tu pulgar. Para un ser humano, la muerte sería instantánea. La lógica dicta que ahí no debería haber nada, ningún organismo complejo. Pero la vida siempre encuentra la manera, ¿verdad? ¿Qué clase de ser puede soportar eso? Uno que parece la criatura más frágil que puedas imaginar. El pez caracol de las Marianas. Son pequeños, rosados, gelatinosos, sin escamas. Parecen increíblemente delicados. Y sin embargo, son los peces que viven a mayor profundidad que jamás se han encontrado. La evolución tuvo que reescribir la bioquímica para ellos. Desarrollaron unas moléculas especiales, llamadas piezolitos, que se integran en sus células y evitan que sus proteínas se deformen y colapsen. o sea, que están hechos para esa presión. Exacto. Su cuerpo solo puede funcionar bajo esas condiciones. Si los subieras a la superficie, se desintegrarían. Es asombroso que la vida haya llegado tan lejos. Pero lo que es realmente desolador es que, al parecer, nuestra basura llegó primero. ¿Es cierto eso? Lamentablemente sí. En los estudios de los anfípodos que viven en el fondo de la fosa, se han encontrado microfibras de plástico en sus sistemas digestivos. ¡Qué terrible! Nuestra huella ha llegado a un lugar que apenas hemos empezado a comprender. Es un recordatorio aleccionador. En este inframundo, sin embargo, hay una última sorpresa. Un tipo de ecosistema que lo cambia todo, que no depende de la superficie. Los respiraderos hidrotermales. Son posiblemente uno de los descubrimientos biológicos más importantes del siglo XX. Son géiseres submarinos que emanan agua calentada por el magma, cargada de químicos como el sulfuro de hidrógeno,
que es tóxico para casi toda la vida. ¿Pero no para esta? No, aquí, en la oscuridad total, hay bacterias que han aprendido a comerse esos químicos. Es un proceso llamado quimiosíntesis. Crean energía a partir de química, no de luz solar. Y sobre esas bacterias se construye todo un ecosistema. Exacto. Gusanos de tubo gigantes, blancos con plumas rojas, de varios metros de largo. Cangrejos ciegos, mejillones. Todo un oasis de vida vibrante. Y esto tiene implicaciones que van más allá de nuestro planeta. Claro. Si la vida puede florecer en la oscuridad, alimentándose de la energía del interior de un planeta, ¿por qué no podría hacerlo en los océanos subterráneos de lunas como Europa o Encélado? Después de este viaje, es increíble. Me quedo con la sensación de que cada respuesta abre 10 preguntas nuevas. Más del 80% del océano sigue sin explorar. ¿Por qué el gigantismo? ¿Por qué la bioluminiscencia? ¿Qué otras formas de vida existen ahí abajo? Esos son los grandes misterios que perduran. Y eso es lo que hace que esta exploración sea tan emocionante. Es el último gran territorio inexplorado de nuestro planeta. Nos recuerda que todavía hay dragones en el mapa, lugares que guardan secretos fundamentales sobre la vida misma. Entonces, si tuvieras que dejar a quien nos escucha con una última idea que le dé vueltas en la cabeza, ¿cuál sería? Si tendemos a mirar a las estrellas para encontrar lo verdaderamente extraño, lo alienígena, pero las criaturas más ajenas a nuestra experiencia, las más asombrosas y aterradoras, no están en el espacio exterior. ¿Están aquí? Están aquí mismo, a kilómetros bajo la superficie. Viven, cazan y mueren en un mundo de oscuridad y presión que nunca debimos ver. Un mundo que apenas empezamos a comprender, y nos recuerdan que por mucho que avancemos, nuestro propio planeta siempre guardará un abismo lleno de misterios. Bienvenidos a The Debate. Hay un lugar en nuestro propio planeta donde la física se rompe y la biología se reescribe. Un reino donde la luz muere y la vida adopta formas que parecen extraídas de nuestras peores pesadillas. Hoy nos sumergimos en las profundidades oceánicas, un ecosistema que desafía toda lógica. Y el análisis de este entorno nos obliga a plantear una pregunta que es fundamental. ¿Son las criaturas abisales la máxima expresión de la genialidad adaptativa, una respuesta lógica, brillante a unas condiciones extremas? ¿O por el contrario, representan una aberración, una torsión grotesca de las reglas de la vida, un vistazo a lo que ocurre cuando la evolución es empujada a sus límites más oscuros? Mi postura es clara. Voy a sostener que estamos ante auténticas obras maestras de la supervivencia, ejemplos de una lógica biológica para mí impecable, que resuelve problemas casi imposibles. Yo argumentaré que estas formas de vida son tan extremas que se convierten en algo ajeno, casi antinatural, un recordatorio de lo aterradora y de lo extraña que puede ser la vida cuando se la fuerza a existir en un infierno helado y oscuro. Cuando miro a las profundidades, yo no veo monstruos. Veo soluciones perfectas. Cada característica que nos parece extraña, incluso grotesca, es en realidad una respuesta elegante a un problema de una escala inimaginable. Empecemos por la bioluminiscencia. No es un simple truco de luz, es un lenguaje de una sofisticación asombrosa. Se utiliza para cazar, como el famoso señuelo luminoso del pedrape, que atrae a presas desprevenidas en una negrura que es absoluta. Pero también se usa para el camuflaje, en una de las estrategias más brillantes de la naturaleza, la contrailuminación. El calamar luciérnaga, por ejemplo, no solo brilla, ajusta la intensidad de la luz que emite desde su vientre para igualar el tenue resplandor que se filtra desde la superficie. Visto desde abajo por un depredador, su silueta simplemente desaparece. Es el equivalente biológico de un avión de sigilo. Y va más allá. Llega a la comunicación secreta. El escragón emite una luz roja, una longitud de onda que la mayoría de los habitantes de las profundidades no pueden ver, creando un canal de visión nocturna privado para cazar sin ser detectado. Es una maravilla. Pero no todo es luz. La ausencia de ella también es una herramienta. La transparencia del calamar de cristal o el pulpo de vidrio. Es la invisibilidad hecha realidad. Y no podemos olvidar las adaptaciones al ritmo de vida, el gigantismo abisal o la longevidad de casi 400 años del tiburón de Groenlandia son adaptaciones lógicas a un mundo de escasez y de un metabolismo ralentizado por el frío.
Lo que vemos no es terror, es la brillantez de la vida optimizando cada recurso. Comprendo perfectamente el argumento de la adaptación, de verdad, pero creo que es una visión excesivamente optimista, que simplifica una realidad que es, fundamentalmente perturbadora. Estas soluciones son más bien pactos fáusticos con el entorno que deforman la vida hasta hacerla irreconocible. No son simplemente respuestas elegantes, son compromisos biológicos que plantean preguntas muy inquietantes sobre lo que significa estar vivo. El ejemplo más claro y al que siempre volvemos es la reproducción del pez rape, que el macho, diminuto, debe encontrar a una hembra en esa oscuridad para luego fusionarse físicamente con ella, atrofiarse hasta que sus ojos y órganos se disuelven, convirtiéndose en poco más que un parásito, un saco de esperma viviente. Eso no es una simple estrategia, es la aniquilación completa del individuo, es una pesadilla biológica. Y no es un caso aislado. Pensemos en los gusanos comedores de huesos, los Osedax. Crean ecosistemas enteros a partir de esqueletos en descomposición. Su existencia se basa en segregar ácidos para disolver el hueso. O sea, es un mundo cuya base fundamental es la muerte, lo macabro. Y luego están los peces ultranegros, capaces de absorber más del 99,95% de la luz. No son solo un buen camuflaje, son vacíos, agujeros negros vivientes. Su piel ha evolucionado no para reflejar un color, sino para aniquilar la luz misma. Es una adaptación tan extrema que roza lo antinatural, un reflejo de un mundo de depredación pura y absoluta donde la única opción es convertirse en la nada. Entiendo esa perspectiva, pero me parece que aplicamos un juicio estético muy humano a una lógica biológica que es implacable y, en mi opinión, genial. Retomemos el uso de la luz. Insisto en la genialidad del pez dragón. Crear un canal de luz invisible para los demás no es una aberración, es el equivalente evolutivo a desarrollar una tecnología de visión nocturna por infrarrojos. Sus propios ojos están adaptados para detectar esa frecuencia privada. Es una ventaja táctica increíblemente sofisticada en una carrera armamentística perpetua. Es la prueba definitiva de que la evolución en la oscuridad no es primitiva, sino que puede ser altamente avanzada. Ya, pero es que precisamente esa carrera armamentística es lo que conduce a los extremos que considero aberrantes. La consecuencia de esa guerra de invisibilidad es el pez ultranegro. No es solo un ser que se camufla bien, es la evolución llevada a un punto final aterrador, convertirse en la nada absoluta. La estructura de su piel es única. Los melanosomas tienen una forma y una disposición perfectas para que cualquier fotón que entre rebote hacia el interior hasta ser absorbido, en lugar de escapar. Es una trampa de luz perfecta, es una manifestación física del vacío, y eso es profundamente inquietante. No es solo estrategia, es la anulación de la propia existencia visual para poder sobrevivir. Es como si el objetivo final de la evolución en ese entorno fuera literalmente dejar de ser. Pero incluso esa estructura que describes como vacío es un prodigio de la nanoingeniería biológica. Nosotros, los humanos, estamos estudiando la piel de esos peces para crear nuevos materiales ultraabsorbentes para telescopios o paneles solares. No es una anulación, es un control tan perfecto sobre la física de la luz que roza la magia. Lo que tú ves como un final terrorífico, yo lo veo como una lección de ciencia de materiales. Admito la proeza técnica, claro que sí, pero no podemos separar la técnica de su propósito. Y el propósito de esa nanoingeniería es la depredación y la evasión en su forma más pura y absoluta. Es la expresión de un mundo despojado de toda estética, de toda interacción que no sea matar o evitar que te maten. La genialidad que vemos en su piel es un subproducto accidental de una realidad brutal. Es como admirar la aerodinámica de un misil. Podemos apreciar el diseño, pero su única finalidad es la destrucción. Cambiemos de tercio, porque creo que el mismo patrón se repite. Hablemos de la reproducción, volviendo al pez rape. Para mí, lejos de ser un horror, es el ejemplo más claro de lógica pura. A ver, hay que entender las condiciones. Una oscuridad infinita donde las criaturas están increíblemente dispersas. Las probabilidades de que un macho y una hembra se encuentren son astronómicamente bajas. Una vez que el macho encuentra una hembra, no puede arriesgarse a perderla jamás. La fusión es la garantía absoluta. Y aquí hay un detalle fascinante. Para que esa fusión ocurra, el sistema inmunitario de la hembra tiene que ser modificado para no rechazar al macho. O sea,
Hablamos de una reescritura inmunológica. No es parasitismo, es la creación de un nuevo superorganismo quimérico. Disculpa, pero me cuesta mucho aceptar el término cooperación para describir eso. Es un eufemismo que ignora la violencia biológica del proceso. El macho renuncia a su cuerpo, a sus órganos, a su autonomía, a todo lo que lo define como un ser vivo independiente. No es un simple sacrificio, es una autodestrucción en vida, una sumisión total que borra su identidad, donde trazamos la línea entre un individuo y una herramienta biológica desechable. Este sistema no solo aniquila al macho, aniquila la idea misma de macho como entidad autónoma. Y esto plantea una pregunta, casi filosófica. Si para sobrevivir una especie debe recurrir a esto, no ha cruzado un umbral biológico que no debería haber cruzado. Y precisamente ese es el punto. Nos obliga a cuestionar nuestras definiciones. Nuestro concepto de individuo es terrestre, es social. ¿Por qué la vida en un entorno tan radicalmente diferente debería conformarse a nuestras reglas? Quizás en el abismo, la unidad relevante para la selección natural no es tanto el individuo, sino la especie, o en este caso, la hembra fecundada. Estas criaturas no solo desafían la física, desafían nuestra filosofía, nuestra propia definición de lo que es un yo. Son una lección de humildad. Pero incluso si aceptamos que la individualidad es fluida, encontramos otros ejemplos que apuntan a una existencia, trágica. Pensemos en el calamar vampiro, el Vampiroteuthis infernalis. Es un auténtico fósil viviente, una reliquia. Su estrategia de supervivencia es puramente pasiva y defensiva. Cuando se siente amenazado, invierte su manto sobre su cabeza, exponiendo unas espinas carnosas que son inofensivas. Su vida es una de pura reacción y miedo, un fantasma que sobrevive en los márgenes, alimentándose de detritos. ¿Podemos llamar a eso un triunfo de la evolución? ¿O es más bien la crónica de una supervivencia miserable en un rincón oscuro del mundo? Yo lo llamaría un triunfo de la eficiencia energética. En un mundo donde la energía es el bien más preciado, una estrategia de bajo coste como la del calamar vampiro es una genialidad. Sobrevivir millones de años sin necesidad de ser un superdepredador, simplemente con astucia y ahorro, es una victoria evolutiva en toda regla. Y esto nos lleva al concepto del tiempo. El tiburón de Groenlandia puede vivir más de 400 años, quizá 500. Eso significa que hay tiburones vivos hoy que nacieron durante el siglo de oro español. Han sido testigos silenciosos de toda nuestra historia moderna. Hay una belleza poética en esa resistencia, una sincronización perfecta con un entorno donde nada cambia durante siglos. Un ritmo vital lento para un mundo lento. De nuevo, veo el argumento, pero la otra cara de la moneda me parece desoladora. Una vida de 400 años en una oscuridad helada bajo una presión que aplastaría un submarino. ¿Es realmente vida o una especie de letargo existencial? A mí me suena más a una sentencia que a un triunfo. Y el mismo argumento se aplica a los ecosistemas de los que hablabas. Un ecosistema que depende enteramente de la caída de un cadáver de ballena, lo que se llama whale fall, no me habla de abundancia. Subraya la profunda escasez y la desesperación de ese mundo. Es una celebración de la carroña. Es una base fundamentalmente mórbida para sostener la vida. Nos muestra que en el fondo, la vida allí es una lucha desesperada sobre los restos de los muertos, esperando que la lotería cósmica deje caer el próximo cadáver. Pero es que incluso en esa aparente desolación, la vida encuentra soluciones asombrosas. El ecosistema del whale fall no es solo carroña, es un proceso de sucesión ecológica que puede durar casi un siglo. Primero llegan los necrófagos, luego los gusanos osedax que consumen los huesos, y finalmente todo eso enriquece el sedimento. Es el acto de reciclaje más eficiente de la naturaleza. Una única muerte da lugar a miles de vidas, a generaciones enteras. Y los propios gusanos osedax, los machos, son microscópicos y viven dentro del cuerpo de la hembra, en una especie de harén interno dedicados únicamente a fertilizarla. De nuevo, una respuesta lógica a un entorno efímero. Y eso, para mí, refuerza mi argumento central. Las soluciones se vuelven cada vez más extremas, más grotescas. La vida debe retorcerse en estas formas bizarras, machos parásitos, harenes internos, existencia basada en disolver huesos con ácido, simplemente para poder aferrarse a la existencia. No es un testimonio de la brillantez de la vida, sino de su tenacidad pura y aterradora frente a un entorno que es, en su esencia, hostil.
Es un recordatorio de que la biología, llevada a su límite, no siempre produce belleza. A veces produce pesadillas funcionales. En mi opinión, y para resumir mi postura, aunque sus formas nos resulten ajenas, las criaturas del abismo operan bajo las mismas reglas lógicas de la evolución, la supervivencia del más apto. Sus soluciones son radicales, porque los desafíos son radicales. La presión, la falta de luz, la escasez de comida. Y aún así, la vida no solo sobrevive, sino que prospera. Son, para mí, maravillas de la ingeniería biológica, que nos ofrecen lecciones sobre la resiliencia y la capacidad casi ilimitada de adaptación. Yo sigo convencido de que la presión del abismo empuja a la vida a un territorio donde las reglas se rompen, donde los conceptos de individuo, de vida y de muerte se retuercen hasta convertirse en algo, grotesco e irreconocible. Estas criaturas son un testimonio de que la biología, llevada a su límite, puede generar resultados que nos parecen sacados de una ficción de horror. Son un recordatorio, quizás aterrador, de lo extraña y ajena que puede ser la vida y nos obligan a cuestionar qué es natural y qué es posible. En cualquier caso, creo que ambos podemos coincidir en que, ya sea como ingenio o como aberración, este mundo oculto demuestra lo poquísimo que conocemos de nuestro propio planeta. Las profundidades oceánicas cubren más de la mitad de la superficie terrestre y hemos explorado menos de un 5%. Es increíble. Exacto. Y esa exploración tiene implicaciones que van mucho más allá. El descubrimiento de ecosistemas en las fosas hadales que no dependen de la luz solar, sino de la quimiosíntesis, es quizás uno de los hallazgos más importantes de la ciencia moderna. Es una forma de vida completamente alienígena en nuestro propio planeta, alimentada por el calor interno de la Tierra, no por la luz de una estrella. Y esto nos da un modelo plausible de cómo podría existir la vida en otros mundos, en los océanos helados de lunas como Europa o Encélado. Estudiar las profundidades es, en cierto modo, vislumbrar las posibilidades de la vida extraterrestre. La exploración no ha hecho más que empezar.